Ya tenemos a Ricardo Magaz con nosotros. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Hola, Patricia. Bueno, llevo ya aquí 5 minutines, ¿eh? Es verdad, es verdad. Ha estado muy pendiente de todos los estrenos en cartelera y alguna recomendación más que hemos dado. Iré a ver la de los monos. Tiene buena pinta, Sí, ¿verdad? sí, sí. Bueno, hoy, claro, no puedes ir el domingo a verla porque tenemos programación especial en la 8 León a partir de las 5:17 de la tarde, hablando precisamente de la misma cuestión que recordamos hoy, el asesinato de Isabel Carrasco. Pues sí, la verdad es que no exagero si digo, si medio país, hombre, no es que estén pendientes, ¿verdad?, del 10º aniversario, pero todas las televisiones de ámbito nacional, autonómico y locales están ya tratando este tema porque fue un crimen especial, inaudito, ¿no? No por quién fue la víctima, que también, sino por las circunstancias que se dieron. Fue uno de los asesinatos, yo creo, más mediáticos que tienen que ver con nuestra ciudad, con nuestra provincia, precisamente por su singularidad. Y no quizá tanto, ¿no?, esa atención mediática por quién fue Isabel Carrasco, pero sí, porque al final, ¿quién era ella? Digamos que dio unos motivos a quienes acabaron con su vida, pero que las malas lenguas dicen que se las podían haber dado a cualquier otra persona. Sí, a ver, esto fue un crimen de odio, de un odio visceral, de una venganza fermentada, de clientelismo, de nepotismo y finalmente de cosificación de la víctima, ¿verdad? ¿Por qué mataron a Isabel Carrasco el día 12 de mayo de 2014 en la pasarela peatonal sobre el río Bernesga en León? Pues es un cúmulo de factores, y es cierto que dicen, bueno, de no haber detenido a estas mujeres al cabo de 50 minutos, de una hora, la lista hubiera sido larguísima, hubiera habido centenares de sospechosos. Sí, es cierto, Patricia, pero no debemos perder el norte. Al final, la víctima directa fue Isabel Carrasco, que fue la persona asesinada, y las víctimas colaterales, pues la familia de Isabel Carrasco, y también la familia, bueno, pues de las asesinas, en este caso, pues de su padre, que nada tenía que ver con este asunto, y era el comisario, bueno, el inspector jefe en funciones de comisario de Astorgal, que yo, bueno, pues conocía bastante porque coincidimos en la policía. Era un buen tipo. Nosotros aquí y ahora estamos mencionando asesinas en plural cuando realmente la que dispara es una única persona. Ahora aclaramos por qué. También lo verán en la serie documental, en la programación especial que se ha preparado para el próximo domingo, porque realmente una sola persona no podría haber organizado, no podría haber hecho lo que se hizo. La sentencia dice claramente, condena a Montserrat González a 22 años de prisión por ser la ejecutora, la asesina, quien disparó, quien le disparó 3 disparos a bocajarro y por la espalda a Isabel Carrasco. La condena, como decía, a 22 años. A su hija Triana la condenan a 20 años por ser colaboradora necesaria, y a Raquel Gago, inicialmente, y bueno, la condenaron a 5 años. La Audiencia Provincial de León fue bastante benévola con ella. En esa condena inicial de 5 años era simplemente por encubridora. Luego recurrieron a Burgos, es decir, al Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Ahí le impusieron 12 años y ya apreciaron, le subieron de encubridora, ¿verdad?, a cómplice. Y cuando recurrieron al Supremo, le aumentaron la pena a 14 años porque además de cómplice, le apreciaron también tenencia ilícita de armas, porque recordemos que ella se hizo cargo del revólver cuando, después de disparar Montserrat, le pasó el arma a su hija Triana, y ésta, a su vez, metió el revólver en el coche de Raquel Gago, que estaba esperando en la calle Lucas de Tui en situación de espera. Esa es la sentencia. Revólver que, por otra parte, un pequeño apunte, se consiguió en el mercado negro. Quiero decir que es sí, que, digamos que los delitos empiezan antes, incluso del propio asesinato. Bueno, y más de medio kilo de marihuana, ¿verdad?, en casa cuando hicieron el registro. Es curioso, ese revólver efectivamente lo compraron en Gijón, en el mercado negro, en un garito, en un chigre, como dirían en Asturias, ¿verdad?, y se lo compraron a un hombre, a un chico drogodependiente que luego falleció, ¿no?
Y curiosamente, ahora 10 años después, Patricia, ese revólver está en el Museo de la Policía Científica en Madrid, al lado de otras armas criminales, pues de la pistola del asesino de la Baraja, del armamento del Solitario, de armas de ETA, de una metralleta de los yihadistas que se inmolaron el 11M en Leganés. Bueno, pues allí está ese revólver. Y por cierto, todos los años llevamos a nuestros alumnos de la UNED, de la Universidad de Crimen Organizado Transnacional, a ver ese museo. Y claro, pues ya te puedes imaginar, te lo comentaba antes de empezar, que sabiendo que soy de León y a lo que me dedico, pues sé que la mitad de la visita me va a tocar hablar del crimen de Isabel Carrasco. Vamos, que la mitad de la visita te someten a ti a un interrogatorio, a ellos haciendo gala de todo lo aprendido. Sí, es cierto. Lo que pasa es que luego no quieren tanto datos técnicos, sino menudeo, ¿verdad?, más a pie de calle, más humano y más rosa, ¿no? Bueno, en este caso en concreto, el propio juicio, que fue público y fue muy mediático, como dijimos, ya dio mucho de sí. Quiero decir, no es necesario en este caso irse a los secretos, digamos, profesionales para encontrar detalles jugosos. Ahí lo estoy viendo en pantalla. En ese juicio. Yo seguí el juicio, que duró un mes. Entre periodistas y analistas, como era mi caso, estaríamos igual 120 o 130. Por cierto, a mí me tocó al lado de Manu Marlaska, con el que, bueno, luego pues en Madrid he tenido temas de televisión. Fue un juicio berlanguiano, absolutamente berlanguiano. Fíjate si sería que en un momento determinado, a la mitad del juicio, un día saltó la alarma de que habían secuestrado al abogado de Raquel Gago, ¿verdad?, a Fermín Guerrero, como dijo una periodista del Diario de León, un señor de Murcia. Bueno, pues alertaron a toda la policía, la nacional, la local, incluso la Guardia Civil, para patrullar la ciudad y a ver si lo localizaban. Y bueno, apareció a media mañana sacando dinero de un cajero automático ahí cerca de la comandancia de la Guardia Civil, el hombre un poco despeinado y bueno, pues parece ser que había tenido por ahí algún problemilla nocturno y finalmente pues apareció el abogado y pudo seguir el juicio, ¿no? También, vamos, en los últimos meses de trabajo de mis compañeros me ha parecido escuchar, porque yo en 2014 aún no estaba en León, que hubo un momento dado incluso que el testigo clave no se reconoce a sí mismo y casi tira por tierra lo que era la evidencia más clara, que este señor efectivamente había visto cómo habían asesinado a Isabel Carrasco. O sea... No, a ver, estamos hablando del policía que entonces estaba en la segunda actividad y luego ya se jubiló y le dieron una medalla, que pasaba con su mujer en el momento del crimen, lo vio y siguió a la asesina, siguió a Montserrat, porque este policía había estado destinado en Benidorm. Y allí una de sus misiones era vigilar a los trileros, ¿verdad? Y bueno, como los trileros cuando dan el agua se van, él tenía bastante experiencia en hacer seguimientos discretos. Y efectivamente hizo un seguimiento de Montserrat y de Triana y gracias a él se las pudo detener. Pero en el juicio pusieron la cinta de cuando él estaba llamando por teléfono al 112. Claro, su forma de hablar y tal era pues digamos nerviosa porque iba caminando, iba fatigado, entonces pues como todo el mundo, si vas medio corriendo y vas hablando por teléfono, y se lo pusieron en el juicio, la cinta, y efectivamente en un principio dijo que no se reconocía, que tenía dudas de si era él. Vaya susto. Sí, pero su mujer, que estaba ahí al lado y más tranquilo que él, porque él estaba pues muy nervioso también en el juicio, le dijo, no, Cari, eres tú, porque además esa palabra que termina en ico y tal, es típica tuya, sí, eres tú. Bueno, finalmente el juicio pudo continuar, ¿no? Ya te digo, bastante accidentado. Claro, ahora nos encontramos 10 años después. ¿Tú crees que la gente se acuerda? ¿Tú crees que la gente procura no hablar de este tema para que no tachen a León de ser, no sé... De ser un poco el puerturraco, ¿verdad? Prácticamente. Sí. Yo me he dado cuenta, trabajo en Madrid, aunque ya mi relación con el terruño es casi diaria, y me doy cuenta cómo se aborda este tema fuera de León y aquí en León. Es verdad que en León se ha querido pasar página, que no quieren que por ese crimen nos conozcan como la España profunda, como el puerturraco del noroeste, y por otro lado, pues hay que decir que, aunque Isabel Carrasco es la víctima, pues se ha intentado
como te decía antes, pasar página muy rápidamente. Y excepto por su familia, nadie ha reivindicado su figura. Ahora, con motivo del 10º aniversario del crimen, bueno, pues ya se está volviendo ya con perspectiva, ¿verdad? Más que para ver lo que ocurrió, para hacer un análisis a toro pasado, después ya de 10 años, donde pues bueno, nos permita separarnos un poco de los temas personalísimos, ¿no? Bueno, sobre este asunto se ha escrito mucho, se ha hablado mucho, como comentabas al principio, y nosotros este fin de semana tenemos programación especial, unos episodios que nos van a detallar, pues desde las protagonistas, el cómo se concibe el asesinato, el juicio, un poco cómo afecta 10 años después. En estos capítulos también participas, Ricardo, así que ahí te veremos. Sí, ya grabamos hace una temporadina, y bueno, pues claro, nos veremos a ver qué tal, y sobre todo intentando, como decía antes, ¿no?, después de 10 años hacer un análisis, en fin, con perspectiva, ¿no?, más allá del calor del hecho, ¿no?, que tanto alarmó a León y al resto del país, ¿no? Efectivamente. Pues Ricardo, muchísimas gracias, y aunque tú a nosotros no nos verás, sí te estaremos viendo el domingo y por supuesto en la próxima sección aquí en 8 Magazine León. Será un placer. Gracias.